Bueno, muy buenas tardes. Yo soy profesor de historia. Le voy a estar explicando más o menos cómo va a ser el examen de la semana que viene. ¿Sí? El examen, el modelito de examen va a ser este. ¿Sí? Bueno, básicamente lo que tienen que hacer es completar los cuadritos que están vacíos. ¿Sí? En el examen. Acá yo le hice en modo de ejemplo, lo coloqué los datos para que vayan estudiando, digamos, con este modelito. ¿Sí? En el examen no va a haber dibujo, no va a haber nada, solamente va a estar incompleto, blanco. Ustedes tienen que completar con los datos que la profesora le dio en la clase. Bueno, vamos a hacer rápido el videito para que puedan ustedes reproducir en sus teléfonos. Bueno, el examen básicamente tiene que ver con los pueblos o los pueblos precolombinos, ¿sí? Aztecas, mayas, incas, ¿sí? Bueno, en el examen lo que tienen que hacer ustedes es ubicación en el tiempo y en el espacio. Sí, por ejemplo, a los aztecas se establecieron en México, ¿sí? En el centro del Valle de México. Si no se acuerdan de este Tenochtitlán, no importa. Se establecieron en México, ¿sí? En el centro del Valle de México, entre los siglos, ¿sí? Ahí ya están respondiendo al espacio y al tiempo, ¿sí? El espacio sería en el centro del Valle de México, Tenochtitlán, ¿sí? Bueno, ¿de entre qué año, en qué espacio, en qué tiempo? Entre los siglos XV y XVI. Bien. Los mayas también está en la costa del Océano Pacífico, en la península del Yucatán, en los años, ¿sí? En los años 1500 antes y 1538 después de Cristo, ¿sí? Este AC es antes de Cristo, DC es después de Cristo. Estado mexicano de Yucatán, ¿sí? Bueno, y los países actuales son Guatemala, Belice y un sector de Honduras, ¿sí? Para ubicar a ustedes en el tiempo. Y en el examen, si corresponden así, está bien. Los incas también se desarrollaron en Sudamérica. ¿Qué tiempo? Siglo XIII hasta el siglo XVI aproximadamente. ¿Dónde? En el Imperio Inca abarcó, digamos, los actuales, Ecuador, Perú, Bolivia, al sur de la actual Colombia, parte del norte de Argentina y Chile. ¿Sí? Anoten, estudien. En la parte de acá, aquí, gobierno, bueno, estaban unidos los cuadritos porque si ustedes ponen un dato, ¿sí? Ya equivalen para los tres pueblos precolombinos, ¿sí? Monarquía electiva, teocrática, el poder personal de la nobleza, o la cabeza de la estructura del mando estaba el soberano, Tlatoani, ¿sí? Que significa poder divino. Y ahí ya explica que con amplios poderes, militares, civiles y religiosos. Si es así, está bien, muy bien. Bueno, en las clases sociales aparece pirámide. ¿Sí? ¿Qué es una pirámide? Bueno, es una representación social, ¿sí? De los diferentes estamentos sociales. ¿Sí? En la primera parte van a encontrar al rey, que se llama Tlatoani, ¿sí? O rey. En la segunda parte va a estar los nobles, los jefes, sacerdotes, ¿sí? Y en la parte tercera va a estar los militares, eh, pueblos, campesinos, ¿sí? Y más abajo van a estar los siervos y esclavos, ¿sí? Este cuadrito van a tener que dibujar, ¿sí? Y poner en la parte del examen. Vamos en la parte de las técnicas de cultivo. Los aztecas se vieron obligados a ¿qué? A residir a las islas e idearon un proceso, digamos, de isla, procedimiento de islas artificiales llamado chinapas, ¿sí? Que le permitió ganarle espacio al lago, aumentar sus tierras de cultivo y hacer frente a las consecuencias del crecimiento demográfico y evitar digamos, el agotamiento de los suelos. Eso está en el texto número 3 que la profesora le dio para trabajar en clase. Y este otro, los mayas, van a encontrar en el texto 4, ¿sí? Que trata, digamos, de las técnicas de cultivo. Igualmente acá lo puse, ¿sí? Y está en negrita, utilizaron el sistema de rosa y explica, corta y quema. Un simple proceso, digamos, de tala a la selva y dejar secar los árboles y arbustos para quemar después en su lugar y sembrar en este terreno, ¿sí? Y bueno, y ahí sigan leyendo, pongan el cuadrito, estudien, y ahí ya va a aparecer, digamos, la parte de los incas, ¿sí? Sistema de terraza y sistema de riegos, ¿sí? Estudien estos dos sistemas. Este está en el texto número 5. Trabajito que les dio la profesora para hacer en la casa. Bueno, aparecen los cultivos, tenían las agriculturas y la ganadería, ¿sí? Bueno, y ahí ustedes van a encontrar
su cultivo, que era el maíz, el ají, frijoles, tomate, calabaza, etcétera, ¿sí? Cacao. Si estudian bien, esto es cortito y fácil. La parte de la ganadería también, ¿sí? Aparece el pavo, como era la única ave, digamos, de corral conocida en ese momento. También cazaban perdices y patos, etcétera, ¿sí? Y después, en la parte de los mayas, tenemos también cacaos, ají, porotos, maíz. Y en la parte, digamos, de los inca, tenemos también lo mismo: papa, maíz, poroto, zapallo, quinoa, yuca. La yuca sería la mandioca, algodón, tabaco, coca y frijoles, ¿sí? Lean esto, anoten, estudien. Es cortito, no hay mucho para agregar. Bueno, en la parte de religión, ¿sí? También está abierto como para que ustedes estudien una de estas definiciones. Está en los textos uno, 2 y... No, perdón, está en el texto 3, 4 y 5, ¿sí? Construyeron pirámides para realizar ofrenda y honra a los dioses, ¿sí? Los mayas eran politeístas, adoraban a varios dioses. Y bueno, estaba ligado, digamos, al calendario, siempre basado en la astronomía. Tenía un dios para la lluvia, un dios para el sol, un dios para el viento, un dios para la agricultura, un dios para la muerte. No se olviden de estudiar. Sí, lean ese texto, lean. Yo igual lo voy a pasar ahora. Bueno, en la parte de invento tenemos la escritura, ¿sí? Tenemos el sistema, digamos, tanto aztecas, ¿sí? Como de maya. No hay mucha diferencia, pero lean, ¿sí? La escritura mezclaba con pictogramas, ideogramas, signos, fonéticos, ¿sí? Lean. Sistema de escritura maya, usualmente llamado jeroglífico, ¿sí? Estudien esta definición. En la parte de los mayas tenemos las matemáticas, ¿sí? Matemáticas, orden de independencia, el concepto de cero. Los mayas eran utilizados durante primera nuestra era el sistema de numeración posicional vigesimal de una gran eficacia y cuya presentación solo requería tres símbolos: el punto, la raya y el doble. Aparece la astronomía, la arquitectura, ¿sí? Y bueno, después están los incas, que dejaron varios legados: la arquitectura, la escultura, la cerámica, la pintura, la orfebrería, la platería, la textilería, la música, la danza, la literatura, ¿sí? Bueno, aquí lo dejo el videito, vayan pausando. Igual esto está todo en el texto 3, 4 y 5, ¿sí? Aztecas, mayas e incas, ¿sí? Ahí van a encontrar todo, la información que va a estar en el examen. Pónganse a estudiar, que esta semana vamos a tener el examen. Y voy a corregir las carpetas, ¿sí? Hasta 8 actividades tienen que tener en sus carpetas. Así que, bueno, nos vemos. Saludos.